damos gracias al Señor por poder estar teniendo este espacio, como decía en la oración, ¿no? Ahí, bueno, como le parece a ustedes, clases de integración. Hoy vamos a estar viendo nuestra salvación. Y la pregunta, que yo la puse hoy ahí un poco disimulado, no se pongan mal, porque por ahí algunos se pueden poner mal, pero no, tranquilo, vamos a ir viendo lo que enseña la palabra en cuanto a todas las cosas. Pero si murieras hoy, ¿qué pasaría con tu alma? Hay tres preguntas que yo puse, ¿no? ¿Irías al cielo? Esto es para que ustedes reflexionen ahora. ¿Irías al cielo? ¿Por qué irías al cielo? ¿Irías al infierno? ¿Por qué? O, la tercera pregunta, no sabrías, pero también ¿por qué no sabes? Esto es para reflexionar y pensar. Tomate un minutito, unos segundos nada más, para pensarlo ahora mismo en el nombre de Jesús. Pensá, ¿qué pasaría con tu vida? Dios no quiere que pase nada, ¿no? Pero si murieras hoy, si tuvieras que partir de esta tierra, ¿y dónde irías? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿O no sabés? Y en los tres casos, ¿por qué? ¿Te lo podés preguntar y responder? Unos segundos. Los dejo para que consideren. De alguna manera, ya pasaron los segundos, no le di mucho, pero de alguna manera todas las personas en algún momento de la vida se tienen que enfrentar a estas preguntas, ¿no? Y sí, son preguntas profundas, difíciles, son preguntas que a algunos por ahí les mueven la estantería, que no quieren hablar de este tema, pero es una realidad. Una de las realidades de la vida es justamente esta, ¿no? De que en algún momento vamos a tener que partir de esta tierra. ¿Y estás preparado, estás listo para ese momento? Y es nuestra intención con estas clases también que podamos prepararnos para dar respuesta y para estar preparados para estos momentos que tenemos que enfrentar, que son partes de la vida. Ahora, esto nos hace reflexionar y decir, ¿para qué me preocupo tanto por ciertas cosas o no? Si vos decís, ¿para qué? ¿Viste? Hice esto, hice el otro. Y ahí entra un poco más una pregunta más existencial. No solamente si te morís, a dónde vas, sino preguntarte para qué vivís, ¿no? Y preguntarte esta pregunta que yo te estoy mostrando ahí, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Y para qué existo? ¿Verdad? No sé si todos los que están acá tienen de alguna manera una respuesta para esto, pero quizás algunos sí la tengan, ya la sepan y sepan todas las respuestas, pero qué bueno pensar en esto. A mí me hace bien pensar en justamente estas cosas y responderme estas preguntas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque las personas, todas las personas, todos nosotros, tenemos la tendencia necesariamente de ser felices, ¿o no? Si yo hay alguno que le pregunta acá, ¿quién no quiere ser feliz? Creo que la mayoría de nosotros queremos la felicidad. Todos queremos ser felices y muchas veces lo intentamos de diferentes maneras. Y la mayoría de las veces salimos frustrados y fracasados. Pero intentamos ser felices, lo buscamos de diferentes maneras. Y ahí buscamos, quizás por senderos o caminos equivocados. Buscamos la felicidad en tener cosas materiales, buscamos la felicidad en el placer, buscamos la felicidad en el poder, en querer controlar las cosas, ser de alguna manera como Dios. Pero para poder responder todas estas preguntas, necesariamente tenemos que ir al origen. Y para hablar de esto tenemos que hablar de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él nos creó a nosotros. O sea, para poder entender cuál es la razón por la cual existimos y estamos en la tierra, debemos ver cuáles eran los planes originales de Dios para nosotros, para el hombre, para la mujer, para el ser humano. Ahí en Génesis dice, entonces dijo Dios, hermanos, si voy muy apurado, ahí avisen que activen el micrófono y digan, pará que vas muy apurado. Pero yo quiero tratar de compartir todo esto. Acuérdense que estamos experimentando, ¿no? Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, al ser humano, a imagen de Dios lo creó. Y fíjense la aclaración, ¿no? Varón y mujer los creó, varón y hembra, dice la Reina Valera. Entonces, definimos esto por este versículo que acabamos de leer. Somos la imagen y semejanza de Dios, criaturas hechas con la capacidad única, la única criatura creada por Dios que puede reflejar su carácter, que puede reflejar su imagen, es el ser humano. Como si fuésemos un espejo. Ahí estamos reflejando a Dios, ¿sí? Dice en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre no es solamente distinto al resto de la creación, no solo le fue dada autoridad sobre toda la creación y sobre todo lo que hay en la tierra, sino que el hombre era la imagen de Dios en la tierra, o es la imagen de Dios en la tierra. Digo era porque eso lo perdió a causa del pecado, que ahora lo vamos a ver. Pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿para qué? Para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque uno no puede tener comunión con un ser diferente a uno mismo. Para que ustedes lo entiendan o para que lo entendamos mejor, por ejemplo, uno puede amar a los animales. Seguramente todos los que están acá tienen un perro, un gato, nosotros tenemos 2 perras y nosotros nos criamos, según la crianza de cada uno, es cómo va a criar también el animal o el valor que va a tener el animal dentro de la familia o de la casa. Pero nosotros, los animales, siempre mi mamá nos decía, los animales afuera. Entonces el perro, el gato estaban afuera, adentro no. Pero hay otras personas que tienen a los animales domésticos, por supuesto, conviviendo con ellos mismos dentro de la casa. Y otros van un poco más allá y ya los tienen como si fueran sus hijos. Pero ¿cuál es la cuestión? No es si está bien o mal tener animales, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que por más que nosotros los amemos y por más que querramos que nuestros animales sean parte de la familia o sean parte de nuestras vidas, porque algunos los crían como si fueran los hijos. Y está bien, no digo que está mal, ojo, está todo bárbaro. Pero no pueden tener comunión. ¿Por qué? Porque no son seres que se asemejan. Básicamente no pueden hablar, no pueden tener comunión, porque no tienen comunicación. No hay comunicación, no se pueden entender el uno al otro. Los animales hacen un esfuerzo increíble para hacernos entender ciertas cosas y nosotros de alguna manera los entendemos. Por ejemplo, mi perra Conela, cuando quiere algo, va y se para en la puerta de la cocina y se queda mirando así y va y viene y nos mira como si quisiera decirnos algo. Y nosotros entendemos que nos está queriendo decir algo y vamos a ver qué es lo que quiere. Pero eso no es comunicación ni es comunión. O sea, en el sentido de el ejemplo que estoy dando, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza para tener comunión a través de la comunicación con Él. Por eso oramos, por eso leemos la Biblia, para escucharlo, oramos para que Él nos escuche, etc. ¿Se entendió? Entonces, este era el plan original de Dios, crearnos a su imagen y semejanza para tener comunión con Él. Pero acá surge otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí vamos a ver la condición actual del hombre, hecho y consecuencia. Hubo un hecho que está registrado en Génesis, capítulo 3, versículos 2 y 3, que dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ese era el mandamiento. Estamos viendo el hecho del problema que el ser humano tiene con Dios.
Ese era el mandamiento que acabamos de leer, pero en el versículo 6, un poquito más adelante, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá está el hecho, ¿no? ¿Cuál es el hecho? El hecho es que el hombre, ¿qué? Desobedeció, y eso se llama pecado. Desobedeció y pecó. Y acá es, en este punto, es donde donde Satanás le roba al hombre el derecho de ser o de reflejar a Dios. Porque el diablo te engaña con cosas que aún vos tenés. Por ejemplo, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, ya tenía una relación divina por ser creados a la imagen y semejanza con Dios. No necesitaban ser como dioses. Pero Satanás lo tienta con lo que tenés, ¿viste? Entonces, Satanás ahí le roba al ser humano la imagen. Ya no refleja a Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ahora no lo refleja. ¿Se entiende? Es como un espejo sucio. Es un espejo, sí, pero no me veo. No puede reflejar ese espejo porque está sucio, está embarrado, está lleno de mugre. Por eso dicen Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por él, y por el pecado de este hombre entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el hecho fue que el hombre desobedeció. Y la consecuencia es que el hombre ahora está separado de Dios, muerto espiritualmente. ¿Ok? Ahora, esta realidad que pasó con Adán y Eva, como lo dijo recién el pasaje que leímos en Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y esta muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces acá vamos a ver justamente esto, la condición personal de cada uno, de cada individuo, de cada ser humano, es que todos pecamos. Y vos podés decir, bueno, pero yo no hago nada malo, yo no robé, no maté, no miento, porque muchos dicen eso, ¿no? Que nunca mintieron, y bueno, ahí yo ya no les creo, porque alguna mentirita habrán dicho, quizás no para hacer mal, pero mintieron. ¿Y cuántas veces necesitas mentir para ser mentiroso? Una vez. Ahora, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes pecamos? Todos pecamos. La manera más fácil de ver este asunto, por si a alguno le queda alguna duda, es a través del uso de la ley, de los mandamientos de Dios. Porque dice 1 Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, pecar, ¿qué es pecar? Díganlo ustedes, por favor. ¿Qué es pecar? Infringir la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Dice en Romanos 3:19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, la ley se le llamaba a los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Pentateuco, pero ahí no me quiero meter para no desviarnos de lo que estoy queriendo decirles. Dice, todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que ahora lo vamos a responder. Es para tener conocimiento del pecado. Dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y acá les va a quedar recontra claro. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
Por la ley conocemos el pecado. La ley es como un espejo el cual nos muestra nuestra condición delante de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros sacamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y los comparamos con nuestra vida, ahí nos vamos a estar viendo cuál es nuestra condición delante de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20 están todos los mandamientos, los 10 mandamientos tan conocidos y tan famosos. El sexto mandamiento, a ver si hay algún buen católico acá. ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿Alguien se anima a decirlo? Ahí active el micrófono y dígamelo. Va a ser el único momento donde voy a hacer la excepción. ¿Alguien sabe cuál es el sexto mandamiento? Yo espero, miren que me dedico a esto, no tengo otra cosa que hacer. Nadie se anima, no hay ningún buen católico acá entonces. Esperá que Qué me fijo en bueno, Google. ¿Cómo? Esperá que me fijo en el Google. El sexto Tengo acá mandamiento abierta la era Biblia, pastor. el sexto mandamiento, ahora cuando lo diga todos van a decir, ¿saben cuál es el sexto mandamiento? No matarás. ¿Quiere que lo lea? No, está bien, gracias. Pero simplemente eso, el sexto mandamiento es no matarás. Este mandamiento se trata justamente del homicidio, pero Jesús lo lleva a otro nivel, el sexto mandamiento, y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero mirá hasta dónde lo lleva Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será, o estúpido, perdón la expresión, pero es esa la traducción más contemporánea para nosotros, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o loco quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, mirate en el espejo de la palabra, en el espejo de la ley de Dios. ¿Cómo estás vos? Está bien, vos decís, yo no maté a nadie. Capaz que no, no sé. Pero, ¿te enojaste contra alguien? Entonces, sos culpable. ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces, quebrantaste la ley, violaste la ley, pecaste. ¿Y quién no lo hizo eso? ¿Quién no violó algún mandamiento de los de Dios? Que Dios nos manda a hacer ciertas cosas que a veces nos es imposible, no las podemos hacer. Por eso dice Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Todos nos desviamos y no hay quien haga lo bueno. ¿A qué se refiere con esto? No es que no hay nadie que haga algo bueno, es que todo lo bueno que podamos hacer no alcanza para justificarnos delante de Dios, porque dice la Biblia que si vos cumplís de los 10 mandamientos, 9 mandamientos, sos un capo total, te aplaudimos, te hacemos un monolito, pero dice la Biblia que si fallaste en uno de los mandamientos, fallaste en todos. Entonces no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay cómo hacer esto de manera que Dios quede conforme. ¿Cómo hacemos? Por eso, dice Romanos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, esto es lo que la Biblia dice con respecto a nuestra condición delante de Dios. Entonces, nuestra condición es que todos pecamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora el tema es, ¿qué pasa con eso? ¿Todos pecamos? Bueno, sí, todos somos pecadores. Viste que la gente dice, bueno, pastor, todos somos pecadores. Bueno, sí, no hay problema. No entendemos todo, todos pecamos, todos hicimos las cosas mal, no hay justo ni a uno, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que por el pecado el hombre tiene que morir.
Por cada infracción de la ley, Dios exige la muerte. Y Pablo reitera ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. ¿Sí? El hombre, por sus pecados, tiene que morir. Lo que obtenemos pecando, ahí sí, les quedó la duda, lo escribí, lo que obtenemos pecando, violando la ley de Dios, es la muerte. Por el pecado, el hombre tiene que morir. Y esto no termina ahí, que te moriste y ya está. Después de la muerte, cada hombre o cada ser humano será juzgado. Dice Hebreos 9:27, para que ustedes vean que no lo invento yo esto, sino que está en la Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, con cada infracción de la ley, somos declarados culpables en el día que Dios juzgue a todos los seres humanos. Esperen. Ahí se me fue la cámara, ¿no? Nadie me decía nada. La transmisión la seguimos viendo, Andy, las placas se siguen viendo. Ah, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, ahí trato de arreglar un cachitito la cámara. Dale, de paso te digo que quedan 3 minutos de esta reunión y se corta, pero volvemos a ingresar en el mismo enlace que envía el grupo. Ah, perfecto. Bueno, ahí en 3 minutos se corta. Sí, si querés cortamos ahora y volvemos a entrar. No, está bien, sigo un cachito más y total ustedes ven la placa, lo importante es que ustedes escuchen lo que estoy diciendo. Dale. Y ahí acá me aparece también que la reunión dura 3 minutos. Ahí, cuando estamos cerca de cortar, yo voy concluyendo por lo menos este punto que ya lo termino. Yo lo que quiero decirles, hermanos, que no se pongan mal por todo esto, porque dicen, entonces ¿cómo hacemos? ¿Para qué voy a la iglesia? Como me dijo una mujer cuando dábamos las clases de integración en el edificio, en el templo, o como querramos llamarlo, una mujer saltó porque no aguantó más y dice, ¿y entonces para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a la iglesia? Me dice, ¿para qué me bauticé? Bueno, calma, tranquila. Ahora vamos a ver, porque la realidad es tremenda. La obra de Dios, lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Pero la verdad es que con cada infracción de la ley somos declarados culpables en el día de que Dios juzgue a todos los seres humanos. Y justamente eso, sin Cristo estamos condenados a la muerte eterna. Dice en Apocalipsis 20:15, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la conclusión es, y acá está la aclaración, sin Cristo en nuestra vida estamos condenados al lago de fuego, al infierno. Entonces, hasta acá estamos viendo cuál es nuestra condición como seres humanos delante de Dios y lo que produjo la desobediencia del hombre. Cuando estemos en el cielo lo vamos a agarrar a Adán y Eva y le vamos a... no vamos a poder hacerle nada, pero le vamos a reclamar. ¿Qué hiciste? Viste que a veces uno mete la pata y tiene repercusiones y consecuencias que uno no las quiere seguir sufriendo, pero no queda otra que seguir sufriéndolas. Bueno, eso es lo que pasó con el pecado original. Afectó, contaminó a todos los seres humanos. Peor que el COVID-19. Porque hasta ahora algunos venimos zafando, pero se contagia y se transmite de uno al otro de una manera rapidísima, increíblemente rápida. Bueno, el pecado fue muchísimas veces más grave y peor que el COVID-19. Así que bueno, entonces quedamos en que no puedo salvarme a mí mismo. Ante esta condición tan tremenda, ¿no?, que es estar separados de Dios, muertos espiritualmente, sin nada que pueda justificarnos delante de Dios, nos encontramos con este otro hecho, que no deja de ser tremendo, que no puedo salvarme a mí mismo. Dice, ¿por qué no puedo salvarme a mí mismo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es
don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, definimos que la salvación es un regalo de Dios. Es por su gracia, no es algo que podamos obtener por obra alguna. Estoy repitiendo lo mismo, pero con la intención de que quede bien claro que no puedo hacer nada para salvarme. Para que Dios me diga, bueno, te salvaste, hiciste bien, hiciste bien, hiciste buenas obras, te portaste bien, no mentiste, no robaste, no mataste, ayudaste a los pobres, te negaste a vos mismo, entonces te salvaste. Estás yendo a la iglesia, te bautizaste, lees la Biblia, orás, te salvaste. Eso sería salvación por obra. Pero no es así, sino que la salvación es un regalo. Dice, y aún peor, ¿no? Porque si vos querés, intentás hacer algo para salvarte, es como querer sobornar a Dios. Miren, dice, pero al que obra, o al que trata de hacer obras para salvarse, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Parece complicado el texto pero en realidad lo que está diciendo que la salvación es únicamente por la fe, por creer. Y vos decís, ¿tan fácil? Sí. Lo que pasa es que después esa decisión de creer conlleva una vida que acompañe esa fe. Eso sería otra cosa. Tenemos que tener en claro que una cosa es la salvación y otra cosa es la santidad. La salvación es primero y la santidad es después. No es al revés, como lo presenta, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, vos te salvás y haces las cosas bien, y haces obras, etc. En cambio, lo que dice la fe verdaderamente cristiana es al revés. Yo primero soy salvo y después empiezo a vivir una vida en santidad. Si no fui salvado, no puedo vivir en santidad porque no tengo conciencia de Dios. La salvación, ¿qué hace? Me trae conciencia de Dios, de quién es Dios, la obra que hizo por mí. Entonces ando por la vida pensando, no, Dios me salvó. Escúchame, mirá la obra que Dios hizo por mí, dio su Hijo en la cruz. Entonces empiezo a caminar haciendo las cosas bien, en obediencia a la palabra, en santidad. No peco, no miento, no robo, pero no para salvarme, sino porque fui salvado. ¿Se entiende? Entonces, si uno obra, si uno trata de pagar, como puse acá yo, si uno trata de pagar su propia multa con buenas obras, es como si quisiera sobornar a Dios. ¿Se acuerdan que era el pecado? Infracción. Acá nosotros en Argentina estamos acostumbrados que si nos hacen una infracción hay una preguntita clave, que tanto, perdón, ¿no? Pero pasa esto en realidad, no en todos los casos. Pero pasa, te paran en la ruta yendo a la costa, ay, ¿cuándo van a poder volver, no? Yendo para la costa, te paran en la ruta y te dicen, no, venías con la luz apagada, te tengo que hacer la infracción. Y ahí estaba la preguntita. ¿Cuál es la preguntita? ¿Y cómo podemos arreglar? Bueno, mirá, yo no quiero arruinarte las vacaciones. Con un 500, un 1000 estamos hechos. Bueno, con Dios no podemos hacer eso. A Dios no lo podemos arreglar con algo que hagamos bien. Pues sí, bueno, no, el fin de semana me voy a portar bien porque el domingo tenemos culto y quiero estar en santidad. Y después durante la semana hacer cualquier cosa. Entonces con Dios no podemos hacer eso. Lo único que estarías haciendo al tratar de pagar tu propia infracción, tu propia multa con tus buenas obras, lo único que estarías trayendo a tu vida es un aumento de deuda. Porque como leímos recién, y ahí lo vuelvo a poner, dice, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, Dios no te debe a vos porque vos te portaste bien. A veces te enojás, ¿no? Porque vos decís, ay, ¿y Dios a mí no me bendice? ¿Y Dios a mí no me ayuda? Pero que Dios te debe. Perdón que no me increpe con nadie, pero es una realidad de nuestra cultura. Pensamos que Dios nos debe. Nos debe la vida, nos debe la salud, nos debe el trabajo, y porque nosotros, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Entonces Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que hacer todo, Dios. Pero vos, ¿cómo estás con Dios? ¿No será al revés la cuestión? Entonces, nuestras buenas obras
lo único que hacen cuando tratamos de salvarnos es endeudarnos más con Dios. Porque justamente estás demandando algo de Dios que Dios no te debe. Nuestras obras, dice algo muy feo, Isaías. Sí, la Biblia dice cosas feas, hermanos. A veces pensamos, no, a mí me encanta la gente que dice, ay, la Biblia es tan linda, dice cosas tan lindas. Sí, es verdad, pero también dice cosas muy fuertes, como por ejemplo lo que vamos a leer ahora. No se pongan mal tampoco. Isaías 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, esto es lo que dice la palabra, ¿no? Con respecto a cómo estamos delante de Dios. Somos suciedad. Perdón, no es para hacer un cuadrito este versículo. No, no lo he visto en ninguna casa de ningún cristiano este versículo. Pero es la realidad del ser humano, la miseria del ser humano. Somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, todo lo que tratamos de hacer bien delante de los ojos de Dios, si nosotros queremos ir con eso para que cambiar esas buenas obras por nuestra salvación o un lugar en el cielo, son como trapo de inmundicia. A mí me encantaba preguntar esto en las clases que dábamos presenciales y decir, ¿qué piensan ustedes que son los trapos de inmundicia? Y todos respondían, ay, el trapo de piso, no sé, la rejilla, los trapos que se usan para lavar los baños. Bueno, no. El trapo de inmundicia era la toallita femenina que se conoce ahora como eso, ¿no? Como toallita femenina. En esa época no había toallitas, usaban trapos las mujeres o telas para la época de la menstruación. Entonces, es con eso que compara la Biblia o el profeta Isaías nuestras buenas obras delante de Dios. Ah, tremendo, ¿no? Para entender que no hay obra que a Dios le agrade más que el simple hecho de creer en lo que Jesucristo, su Hijo, hizo por nosotros en la cruz. Entonces concluimos que la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no por ninguna obra. Entonces, ya vimos cuál es la condición del hombre, nuestra condición personal, ya vimos que todos pecamos, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que por el pecado viene la muerte y viene el juicio de Dios sobre nosotros y que no, y viendo esta realidad tan terrible, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la solución? Y acá viene el respiro. Y la solución es algo que vino de parte de Dios, no algo que hayamos logrado nosotros. La decisión de Dios de suministrarnos la provisión para nuestra salvación, y que es nada más ni nada menos que la persona de su Hijo, Jesucristo. Y dice Isaías, y se me pone la piel de gallina, y digo, wow, gloria al Señor. Dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, fuimos nosotros curados. Esa palabra que usa curado no es que nos cura una herida, que nos hayamos lastimado, sino la herida que produjo el pecado. Esta palabra curados, como explicaba Juancito el otro día con respecto a salvación, que tiene que ver con la salud, esta palabra curados podemos decir, traducirla también como salvados. Por su llaga fuimos nosotros salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se acuerdan que vimos hoy? Todos pecaron, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Pero Él, el Señor, Dios, Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, la provisión de Dios fue su Hijo Jesucristo, que muriera en una cruz por todos nuestros pecados. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, porque Él resucitó al tercer día.
Entonces, nosotros, fíjense cuál es la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Quizás hasta hace momentos veíamos todo lo que yo estaba diciendo como algo tan terrible. Dios pide la muerte por el pecado. Sí, es tremendo. No, yo no puedo pensar en un Dios así. Pero miren este Dios maravilloso que sí exige la muerte como paga por el pecado, pero que tiene tanto amor por cada uno de nosotros, por vos y por mí, que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo para que pagara esa deuda impagable que nosotros teníamos con Él. Y nosotros violamos la ley de Dios, pero Jesucristo pagó nuestra deuda con su vida. Cristo no pecó ni una sola vez, nunca violó la ley de Dios, nunca, pero murió en la cruz por amor a nosotros. Murió en nuestro lugar para pagar nuestra deuda, como nuestro sustituto, para pagar el precio de nuestros pecados. Y de esta manera se convirtió en el único que puede acercarnos a Dios y darnos vida eterna. Es por eso que la Biblia enseña que solamente en Jesucristo hay salvación. No hay salvación en la iglesia, no hay salvación en una religión, no hay salvación por leer la Biblia, orar y bautizarse. Después en la clase de bautismo lo podemos ver. No hay salvación en ninguna otra persona o en ninguna otra cosa, ni siquiera en mí mismo por querer salvarme. Yo no me salvo por querer salvarme. Solamente en Jesucristo hay salvación. Por eso Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a Dios si no es por Jesucristo. Él es el camino. Y el camino no es una religión, el camino no es ninguna otra persona que sigamos. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la solución y la respuesta para el problema que tenemos con Dios tan grave, que estábamos sin Dios, perdidos, condenados, destinados a un infierno, al lago de fuego, destinados a la muerte eterna. Pero Jesucristo pagó para que nosotros fuésemos liberados de esa muerte, y Él pagó al morir justamente en la cruz. Ahora, esto lo hizo Jesucristo, pero tiene que haber algo de parte nuestra, y ahí sí, no las obras, pero sí la decisión para ser salvo. ¿Cuál es? Arrepentirse y creer. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, está bien, Dios perdonó los pecados de todos al morir Jesucristo en la cruz, pero no es así de fácil. Murió Cristo en la cruz, bueno, sí, está bien, gracias, Señor. No, ahora Dios, al entregar a su Hijo, exige que todos nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Y está también en esta parte, en esta era de la gracia de Dios, donde Dios entregó a su Hijo para morir por todos nosotros, para no irnos al infierno, pero Él exige nuestra decisión, y si nuestra decisión es rechazar la gracia de Dios, ya sabemos cuál es nuestro destino, porque el que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará. Y esto es una ley espiritual, y pasa. Por más que seas cristiano o no seas cristiano, el que encubre los pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es confesarle tus pecados a Dios porque lo ofendiste, y no solamente confesarlos, sino apartarte de ellos, porque como leímos, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentirse es también volver en sí, como despertarse, decir: no, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es dar una vuelta de 180 grados y dirigirse en la dirección opuesta a la que te estabas dirigiendo. Es cambiar tu forma de pensar por la forma de pensar de Dios. Entonces, para ser salvo, lo primero que tenés que hacer es arrepentirte, es volverte de tu malo camino, es volverte de donde estabas dirigiendo tu vida y entregarte al Señor, confesando tus pecados.
Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo segundo, ¿no? Creer. Primero arrepentirse, pero también creer. Dice que si confesares con tu boca, acá ya no el pecado, sino que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo segundo que debes hacer es creer en Jesucristo. Primero, arrepentirte. Segundo, creer. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El cristiano tiene, esto es por favor que les quede claro, el cristiano tiene, en el momento que se arrepiente y cree, tiene la vida eterna y nunca más vendrá condenación del infierno porque ya pasó de muerte a vida. En Cristo, cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, lo confiesa con su boca, se arrepiente de sus pecados y cree en Él, entonces volvemos al principio, creados a imagen, recuperamos la imagen, el espejo se limpió y ahora reflejamos a Dios y podemos tener comunión con Dios porque ahora otra vez somos su imagen. Entonces podemos tener comunicación, podemos tener comunión, porque hemos nacido de nuevo por la gracia del Espíritu y jamás volveremos a estar muertos a no ser que nos volvamos en contra de Dios. En Cristo, como dije, hemos vuelto al principio, creados a su imagen para tener comunión de amor con nuestro Padre, nacido de nuevo por el Espíritu, como hijos de Dios. Hoy voy a hablar un poco de esto en la prédica. Se van enterando y tienen el anticipo antes que cualquier otro, miren, tienen ese privilegio. Y de esta manera volvemos a reflejar la imagen de Dios. A partir de ese momento, de este momento reflejamos su esencia. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Arrepintiéndote y creyendo. Si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿cuándo llega la vida eterna? ¿Cuando nos muramos? ¿En este momento? ¿O al lograr ser santo? Ahí les dejo para que respondan, no se colgó la cámara. Cuando muramos, ¿en este momento o al lograr ser santo? Yo les digo, hermanos, que si ustedes escucharon bien lo que leímos, la palabra dijo que al momento de creer serás salvo. O sea, en el momento que creemos, somos salvos. No hay nada más que hacer, ni nada más que esperar, porque en el momento de creer y de arrepentirte te salvás. Entonces, creyendo en esto, si murieras hoy, ¿qué pasaría con tu alma? Y la pregunta del principio, ¿irías al cielo? ¿Por qué? ¿Irías al infierno? ¿Por qué? ¿No sabrías por qué? Y yo quiero responder por todos ustedes. Sé que a veces es difícil entender todos estos conceptos que yo les lancé así, tan rápido, pero quiero que les quede claro esto. Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados. Al momento de creer, vos sos salvo, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento que vos crees, empieza un proceso de santificación, donde vas dejando las cosas viejas, los pecados, las malas costumbres, los malos hábitos, las malas palabras, los vicios, el alcohol, la promiscuidad sexual, la pornografía, la droga, todo lo que antes practicabas, lo vas dejando en un proceso de santificación. ¿Cuál es el problema acá? Que muchos hermanos se piensan que porque aceptaron a Cristo, empezaron a congregarse, se bautizaron, pero todavía están en ese proceso de santificación y todavía dicen malas palabras o se toman un vino de más o no sé, hacen cosas que no tienen que hacer. Entonces dice, perdí la salvación, ya no me voy al cielo. Hermanos, hermanas, no es así.
Cuando vos creíste en Jesucristo, tu nombre fue anotado en el libro de la vida y a partir de ese momento tuviste vida eterna y la tenés. Después vas a pagar en el cielo conforme a tus obras, pero esa es otra historia. La, la cuestión que yo quiero que les quede clara es que a partir del momento en que recibimos a Jesucristo, somos salvos. Entonces, ¿irías al cielo? Sería la respuesta. ¿Por qué? Porque Cristo murió en mi lugar. ¿Irías al infierno? No. ¿Por qué? Porque fui declarado justo, inocente de todos los pecados, porque Jesucristo pagó por ellos. ¿No sabrías? No. Sí sé que soy salvo y me voy al cielo. Y por eso alabo a Dios. Y por eso vos también tenés que alabar a Dios. Entonces, si Cristo murió por nosotros, dice 2 Corintios, y acá viene la otra etapa, ¿no?, de tu vida cristiana. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, si Jesucristo murió por todos nosotros, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahí está la clave de la vida cristiana, la clave de la salvación, la clave para vivir como un salvado o como una salvada, que es vivir para Dios. Y esa es tu decisión hoy, en el nombre de Jesús. Anhelo con todo mi corazón que esta clase haya traído claridad a tu vida y haya traído también una decisión de seguir en el camino del Señor, viviendo para Él y no más para vos misma o para vos mismo. Así que bueno, esta fue la clase. Dejo de compartir la pantalla acá. No sé qué pasó, no puedo. Ahí está. Salí alargado. Alguien está chateando, che. Ah, Leo. Bueno, tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Así que aquellos que quieran preguntar algo o decir un comentario o qué les pareció la clase, se entendió, no se entendió, algo quedó inconcluso, por favor, ahí levanten la mano, hagan así y desmuten el micrófono y pregunten. Ahí sin vergüenza, ¿eh? ¿Hay algún sinvergüenza? ¿Hay alguien que no tenga vergüenza? Reíte, Elías, que está muy serio con ese. No te gustan mis chistes ya. ¿Cuántos minutos tenemos, Leonardo Luna? Quedan 10 minutos más o menos. Bueno, aprovechémoslo. Andrés, Sí, ¿quién me habla? Norma. Norma, Ah, acá estás, Norma, sí. sí. No, quería comentar que no, sí, que al menos yo lo entendí bastante bien, todo esto lo que explicaste. Y bueno, y que son preguntas que uno siempre se hacía, ¿no es cierto? Yo también me hacía siempre esas preguntas y por ahí no encontraba la respuesta. Pero bueno, desde el domingo pasado que dejaste la consigna, si vamos a ser salvos, ¿no? Yo estaba siempre pensando, y bueno, coincido con lo que dijiste. O sea, Amén, para bueno. ser salvos, primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y bueno, obviamente tener fe y creer en Jesucristo, que es el único Salvador. Amén. Amén. Muy bueno, gracias, Norma. No, pues no. Acuérdense de mutear el micrófono después que pregunten. ¿Quién más estaba queriendo preguntar? Vamos, porque si no empezamos a apuntar con el dedo, ¿eh? Vamos, anímense, así se hace más llevadero este momento. Dale, Eli, dale. Dos cositas. Viste que ahí vos bien dijiste que la salvación viene por gracia. Y una vez yo estaba hablando con X persona y
él me agarró y me dijo, pero no es que en realidad es, porque la gracia es un regalo, entonces no es que la salvación es un regalo, sino que antes tenés que hacer algo, que es creer. Y yo le digo, pero ¿qué es creer? Le digo. Y vas al diccionario y creer es considerar algo como verdadero. Es como cuando uno quiere regalar algo que lo tiene en la casa y ya no lo usa más y pone por Facebook, regalo tal cosa. Solamente tenés que ir a buscarlo. Es creer, Claro, o sea, no es que es, claro. no es que es un precio a pagar, es algo, nada, sin valor, es algo simple. Solamente hay que creer. Muy bueno. Eso, eso, una cosa que me pasó. Y otra cosa, cuando Isaías dice que, bueno, que todo lo que podemos llegar a hacer nosotros, o todo lo que hacemos nosotros, o todo lo que éramos hasta ese momento, es considerado un trapo de inmundicia, no es que es porque ahora viste todo este tiempo en el que la mujer está ganando un terreno más preponderante, cualquier cosa que, entre comillas, intente, eh, digamos, derrocar ese lugar de la mujer es considerado machismo. Y, y esto podría llegar a ser considerado eso, pero en realidad a lo que se refiere el profeta Isaías es algo común del momento que era considerado asqueroso. Claro. Es como si hoy dijéramos, no sé, una bolsa de basura la que pasa a buscar el basurero. No es otra cosa, ¿viste? Y nada, era como pequeñas notas de color que yo me fui anotando. Buenísimo, Eli, gracias. Sí, es verdad que hay muchas cosas en la Biblia que se pueden tomar en el contexto cultural, sociocultural que estamos viviendo ahora, como decía Eli, ¿no? Como machismo, como un ataque a la persona en sí, cuando en realidad nada que ver, pero este era lo que Elías estaba diciendo. Sí, Eli. Que sin ir más lejos, lo que hace lo que hace Dios al enviar a Jesús eh, eh, no solamente es salvarnos, sino redimir todas las cosas. Entre ellas era el lugar de la mujer en la sociedad. Sin ir más lejos, no sé si decirlo como eslabón, pero lo que primero utiliza Dios para que Jesús venga a la tierra es a María, Claro. es una mujer. O sea, Sí, sí. ya desde el vamos empieza a utilizar a lo que estaba considerado o menos, o fíjate que Jesús siempre anda entre medio de los pecadores y no está en una sinagoga predicando. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud, algo que compartir? Ahí, Esther. Sí, te esperamos, te esperamos. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, era, mira que Elías dijo algo, porque yo no considero, sino que yo pensé siempre que, por ejemplo, Dios Padre, nuestro Padre, el Padre de Jesús, así es un Dios muy severo, ¿no? Así un poquito discriminador también, ¿no? Digamos yo, a mi forma de... Sí, Pero sí, a está eso bien. vino Jesús al mundo cuando vino a unirnos, por Él llegamos a nuestro Padre, ¿no? Que es Dios. Y Él es nuestro hermano, bueno, Él nos une y justo Elías decía algo que a mí me tocó, porque no soy feminista, pero me llega en eso que él dijo de los trapos sucios de la mujer y eso, y bueno, es verdad, era un poquito discriminador eso, ¿no?
pero eso es Uy, todo sí, en el Viejo Testamento, sí, porque sí, ni después hablar. ya no más. Cuando llegó Jesús y Jesús nos une, por intermedio de él llegamos a nuestro Padre, es diferente, cambia todo, cambia todo. Exacto. ¿Eh? Bueno, Sí, eso es. exacto. Justamente, bueno, lo que hablábamos en la clase anterior, que en Cristo no hay hombre ni mujer. O sea, no hay diferencia, está diciendo eso, no hay esclavo ni libre, o sea, no hay rico ni pobre, no hay todas las diferencias que nosotros podamos llegar a tener humanas en Cristo dejan de existir. Por eso nosotros ni nos tenemos que preocupar, si hemos creído en Cristo, no tenemos que estar preocupándonos por defender o ajusticiar una causa, ¿no? O decir, no, no hay problema, sos hombre, sos mujer, lo mismo. O sea, no tenemos que estar, pero ¿por qué a los hombres esto y a las mujeres lo otro? ¿O por qué las mujeres allá y los hombres acá? Eh, en Cristo no hay diferencia, ¿no? No hay nada que nos distancie o que nos separe, porque como decía Esther, ¿no? El Señor nos hizo uno en Él. Así que somos uno en Cristo. Y todas las diferencias que nos pueden llegar a separar, desaparecieron en el Señor. Por eso es tan importante creer en Él, es lo que decía Elías. Parte de la salvación tiene que ver con un nuevo estilo de vida, con una nueva forma de vivir, en la cual ya no me manejo como antes, o con los conceptos, ideas, formas o estructuras de pensamiento que me manejaban. Ahora las estructuras de mi mente, de mis pensamientos, tienen que ver con Dios. Porque como leímos al final, Él murió por todos nosotros, luego todos morimos. ¿A qué morimos? Y a esas formas de pensar, a esas formas de vivir, y empezamos a vivir de una nueva manera, ¿sí? Así que no hay partidismos dentro de los cristianos, o no debería haber, hermanos. No debería haber, pero lamentablemente encontramos partidismos. Encontramos, viste, que algunos están a favor de, en contra de. Y yo digo, los cristianos siempre vamos a favor de Cristo, no vamos a favor de ninguna otra persona, de ningún movimiento político, o movimiento social, o movimiento ideológico. Eh, Jesús mismo lo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, y ahí está la única causa de nuestra vida, Cristo. Y ahí se cerró todo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Uno más, que nos quedan 3 minutos. Vamos, vamos, anímense. Si no, no van a poder dormir esta noche diciendo, no hice la pregunta, no hice la pregunta. ¿Nadie más? Parece que no, bueno. Tengo la foto de Miriam con un solo ojo que me está mirando. Me pone nervioso, mira. No sé si estás Miriam ahí o Rochi, les mando besos grandes. Bueno, hermanos, un placer, y hermanas, un placer verles y poder haber podido compartir esta palabra. Ah, estaban las dos ahí. Ahora sí. A ver, Rochi, asomate ahí. No te gusta, no te gusta. Algunos sí podrían poner alguna imagen o foto, por ejemplo, ahora apareció Leo. Mejor la imagen, viste, de la foto, pero no, bueno. No, mentira. No seas, no te pongas así. Bueno. Bueno, hermanos, hacemos una breve oración. Por ahí, Elías, ¿nos puede dirigir una oración para cerrar? Nos queda un minuto. Ahí está. Ahí está. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vos nos hablás, porque vos, Señor, nos enseñás, vos nos vas moldeando, Señor. Gracias, Señor, porque vos estás en medio nuestro, Señor.
Te ruego de que en el nombre de Jesús, todo lo que hayamos hablado, todos los conceptos que adquirimos hoy, Señor, yo te ruego de que vos los grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que podamos, Señor, dejarlos madurar, Señor, y que podamos, Señor, cada día ser más parecidos a vos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén. Amén.